estão listos para adorar, a glorificar a Rei de Reis, Senhor de Senhores? Por isso estamos aqui esta noite, hermano. Quero que tu abra tu coração, tu mente. Olvídate de lo que passou afuera. E agora, enfócate solamente em uma coisa. Estamos na presença do Senhor. Aqui há gozo, aqui há paz, aqui há alegria. Aqui o Espírito Santo flui entre nós. Aqui o Espírito Santo habla poderosamente. E quando o Espírito Santo habla, oh, glória a Jesus, cadenas se rompem. Há transformação, há gozo, há salvação na presença do Senhor. Por isso queremos orar dizendo: Padre, damos graças, Senhor, uma vez mais, Senhor. Estamos em tu presença e o único propósito é que tu nome seja glorificado. Senhor, te necessitamos uma vez mais. Necessitamos da presença de tu Espírito Santo entre nós, Senhor. Há irmãos, irmãs que necessitam escutar uma palavra de bendição, uma palavra de vitória. E por isso estamos aqui esta noite, Senhor, para escutar tu voz, Senhor. Habla poderosamente entre nós e receba toda a glória, toda a alabança e toda a adoração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amor y poder.
soy. Sánanos, Señor, sopla sobre mí. Quieren la lluvia del Espíritu Santo. Como lluvia tu presencia caiga en mí, que con respiro
Espíritu sopla en mí. Que el poder de tu presencia caiga en mí. Espíritu sopla en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Adora, Señor. Toca mi mente y mi corazón.
Adóralo. Muévete en mí. Muévete en mí. Sigue. Sintiendo la presencia del Señor mientras su espíritu se mueve. Este tiempo que tengo aquí no es solamente para recibir, pero es más que recibir, es una entrega. Yo entregué mi vida al Señor, mi mente, mi corazón. Yo lo sé que muchos lo hicieron igual, pero entrega también tus preocupaciones, tus problemas, tus angustias, tus dolores. El Espíritu Santo, cuando se mueve, empieza a limpiar. Sabe que muchas veces nosotros estamos queriendo solamente que el Espíritu Santo se mueva y limpia nuestro corazón, nuestra mente. Porque necesitamos de ti, Señor, en este momento, Señor. Porque cuando tú mueves, Señor, las cosas cambian. Hay transformación, hay arrepentimiento, hay gozo, hay paz. Solamente cuando tú se mueves, Señor, sentimos la dulce presencia tuya, Señor. Y nos gozamos, Señor, porque sabemos que en este tiempo, Señor, tú estás obrando, Señor. Tu mover rompe cadenas. Tu mover abre la ventana de los cielos. Tu mover cambia corazones. ¿Y por qué estamos aquí esa noche, Señor? Porque este mover nos ha traído a tu presencia, Señor. Y el único propósito es adorar, bendecir tu nombre y darle gracias, Señor. Señor, mientras tú se mueves, Señor, yo me acerco de ti, Señor, porque te necesito. Mientras tú se mueves, Señor, hay parejas aquí, Señor, que te necesitan. Hay hijos, jóvenes, señoras, señores. Hay una iglesia, Señor, que necesita de este mover, Señor. Si tú no te mueves, Señor, no vamos a llegar. Si tú no te mueves, Señor, nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana, Señor. Si tú no te mueves, Señor, nosotros no sabemos, Señor, cómo va a ser nuestro futuro, Señor. Pero gracias, Señor, el día que tú se moviste, Señor, a mi favor, Señor. El día que tú, Señor, te moviste en dirección a mí, Señor, y me aceptó, Señor, como tu hijo, Señor. Te pertenezco a ti esta noche, Señor, porque tú te moviste, Señor, para me recibir, Señor. Y te lo recibí, Señor, con gozo, con confianza. Por eso, Padre, queremos adorar una vez pidiendo: muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo, y recibe la gloria, recibe alabanza, recibe adoración. Sigue moviéndose. Adóralo. Corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Un aplauso, Señor. Gloria a Jesús. Qué noche preciosa, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. La cosa más linda es cuando la iglesia se reúne con un propósito: adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo se mover aquí esta noche. Siento que Dios sigue hablando. Dios sigue obrando. Dios sigue siendo bueno. Gloria a Jesús por su presencia. Hermanos, así como estamos, queremos también seguir adorando al Señor con nuestros días y ofrenda. Yo lo quiero invitar a los mujeres que están aquí delante de nosotros para que los necesitan un sobrecito. Señala ahí que los mujeres están pasando. Los que quieren donar por internet, tenemos ahí en la silla, parte de atrás, un QR code. Pueden sacar una foto, cercar el teléfono y ahí ya está. Los que nos siguen por línea, Dios los bendiga a todos ustedes que están ahí
siempre con nosotros aquí en Centro Cristiano de Cape Coral. Soy muy bienvenido por este tiempo y que reciba en su casa esta presencia hermosa del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo. Así como estamos, queremos orar por los que necesitan de sanidad, los que necesitan de un empleo, los que necesitan de un mover de Dios en su vida. Es la hora. No como cambio, pero por gratitud por todo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a poner de pie una vez más y vamos a orar al Señor diciendo: Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Aquí está tu iglesia, Señor, que con gozo, con alegría, Señor, está así, Señor, entregando a ti, Señor, de todo lo que tú nos has regalado, Señor. Que tú recibas, Señor, para mantenimiento de tu iglesia, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en todo por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar con gozo, con alegría, mientras sé que los anuncios de la iglesia, y la iglesia alaba al Señor. Dale. Amén y amén. Si hay un niño ahí, tenemos clase para los niños. Vamos, da un abrazo ahí. Hay hermanos que están aquí por la primera vez, que diga él: Dios te bendiga. Vamos, una vez más, un abrazo uno al otro ahí, diciendo: Dios te bendiga. Ahí en nombre de Jesús. Pastor Marcelo. Gloria a Jesús. Qué linda que está la iglesia en esta mañana. ¿Cómo mañana? Noche. Dios bendiga a todos. Vamos a ir tomando nuestra ubicación. Pido a Pastor Cristóbal, Aníbal ya está aquí, Carlos Alberto, Oley, vengan. ¿A cuánto les gustan estas mesitas que están aquí esta noche? Ah, bueno. ¿A cuánto les gustan estas mesitas que tenemos aquí en esta noche? No aplaude de compromiso, no, sino es por compromiso. ¿Amén? Mientras mis queridos hermanos se acomodan, les quiero recordar que tenemos nuestro gran desayuno de damas y caballeros, todos juntos, este sábado a las 9 de la mañana. Así que los invitamos a todos. Venga a gozarse, venga con gozo, venga con alegría y venga a comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen a comer? Entonces, los que dijeron amén tienen que traer comida. Porque esa es la idea, que todos traigan para compartir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el 26 de este mes, ya terminando el año, tenemos nuestra fogata juvenil. Vamos a estar predicando en inglés. Va a haber adoración en inglés en la parte de afuera, marshmallows, chocolate caliente, sopa. Creo, por fe, yo estoy diciendo todo esto, que va a haber todas esas cosas y nos vamos a gozar. Ojalá que esté el tiempo fresco. Y también el 31 de diciembre, después de que usted coma y festeje con su familia, a las 11 de la noche, un poquito antes, vamos a estar aquí ya a 10:30, nos reunimos aquí en la casa de Dios para despedir el año y recibir el año en la presencia de Dios. Adorando, orando, en familia y recibiendo y confiando que el 2026 será. Dios puso esta palabra en mi corazón, pero escuche bien, a mí no me gusta sonar como esos congresos que dice Conquista 2026, no me gusta sonar así. Pero el Señor puso una palabra en mi corazón para el año 2026. Despegue. Despegue. Amén. Así que ahí empezamos
Dios sabe lo que eso significa, ¿no? Bueno, estamos reunidos en esta noche aquí para compartir palabra del Señor. Doy gracias a Dios por los siervos que están aquí en esta mesa. Pastor Carlos Alberto, Orla y Pastor Cristóbal, Aníbal, Julio. Vamos a dar un aplauso, Señor, por estos siervos de Dios que están aquí, los cuales van a estar respondiendo todas las preguntas que yo voy a estar leyendo en esta noche. No se quiere acercarse mucho a mí, no sé por qué, pero ahora lo que lo tengo cerca voy a aprovecharme. La pregunta que me hiciste el domingo. Es que la pregunta que le hice el domingo, ¿querés hablar un poquito de la pregunta que te hice el domingo? Vamos a... La pregunta del domingo. La mantenemos a nivel La mantenemos, personal. sí, la mantenemos a nivel. Bueno, ustedes saben que, no sé si podemos poner en pantalla el número al que usted tiene que mandar las preguntas, o si no se lo anota, es muy fácil, a WhatsApp. Tiene que ir a WhatsApp y tiene que ir al 239-573-0000. Es bien fácil. Muchos ya lo tienen. Es el número de WhatsApp de la iglesia, 239-573-0000. Algunos hermanos se adelantaron y ya empezaron a enviar preguntas. Les ganaron. Vamos a tratar de ir por orden. Otros estamos recibiendo preguntas que no tienen que ver en sí con lo que vamos a tratar hoy. Así que vamos, si tenemos tiempo las contestamos, o si no en el próximo panel. Lo que hoy estamos hablando es, recuerden la clase de la semana pasada que vimos el capítulo 4 de Apocalipsis, y que dijimos que ya la adoración se transporta al cielo, que las cosas que el apóstol Juan vio fueron la representación de Jesús y la revelación de Jesús. Las que son en ese momento fue la iglesia, y las que serán después de que la iglesia no esté más aquí en la tierra. Entonces, entendemos que hay muchas preguntas acerca del rapto, acerca de la segunda venida, acerca de la gran tribulación, acerca si es lo mismo, si es un mismo evento, cuándo pasa. Y como hay mucha confusión, aquí estamos nosotros para, con la ayuda de la palabra del Señor y bíblicamente, poder decir esto es lo que nosotros creemos, y con la ayuda del Espíritu Santo y la revelación creemos que es lo que estamos entendiendo. Sabiendo que no podemos hacer una doctrina del rapto basándonos solamente en un versículo o en un libro de la Biblia, sino que tratamos de estudiar la Biblia como toda para que la Biblia en sí tenga sentido, porque así se estudia la Biblia, como un todo. Amén. Así que si usted no ve usando los teléfonos hoy aquí, no es que estamos chateando o chequeando TikTok, sino que estamos recibiendo, todo este panel está conectado y todos reciben las preguntas aquí. Amén. Así que voy a hacer el kickoff diciendo algunas cositas, y después mis hermanos aquí, ustedes siéntanse en plena libertad de chequen que los micrófonos funcionan, ¿ok? Y interrumpan. Ustedes interrumpan. Amén. Interrumpan. Mi sueño. En lo posible, mientras esté hablando Pastor Cristóbal, interrumpan todo lo que puedan. Amén. Bueno, yo quiero que usted anote, no sé si algunos trajeron cuadernos o algo más, pero yo quiero que usted anote 3 palabras. Tribulación, gran tribulación e ira. Son 3 cosas diferentes. Tribulación, gran tribulación, ira. Ira. Ira, cuando uno se enoja, ira. ¿Ok? Entonces, en la primera palabra, la iglesia no está exenta de la tribulación, siempre la tuvo y la tendrá. En primera de Juan, y yo voy a pedir también aquí a mis hermanos que más adelante lean algunos versículos. En el Evangelio según San Juan dice que la iglesia pasa por tribulación. ¿Por qué pasamos por tribulación como iglesia? Porque la iglesia siempre es perseguida, la iglesia fue perseguida y la iglesia será perseguida. Esa es la tribulación por la que pasa la iglesia y pasamos todos los días. La Biblia llama tribulación por el nombre de Cristo. Ya ser parte de la iglesia, pasamos por la tribulación porque sufrimos oposición. La gran tribulación es el periodo escatológico que describe Daniel, y si tenemos tiempo vamos a ir por supuesto a las profecías de Daniel de las 70 semanas,
Y después está la ira de Dios, que la ira de Dios es un juicio divino que Dios derrama con sellos, con trompetas y con las copas de ira. ¿Se entiende esa división? Para que arranquemos en esta noche. Tribulación, la iglesia siempre pasó y pasará por tribulación. Gran tribulación es el periodo específico de los 7 años que profetiza Daniel y que también veremos más adelante en el Nuevo Testamento, por supuesto en Apocalipsis. Y la ira de Dios, que es el juicio de Dios que Dios está derramando, no solamente durante la gran tribulación lo hará, sino que vemos en todo el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia, que cuando llega el juicio de Dios, la ira de Dios es un juicio divino que se derrama. Entonces, para resumir estas 3 palabras, la iglesia no está exenta de la tribulación del mundo, pero sí está exenta de la ira de Dios. Y eso es lo que quiero que empecemos a tener en cuenta en esta noche. No estamos exentos de la tribulación del mundo, pero sí estamos exentos de la ira de Dios, porque dice 1 Tesalonicenses 5, no, por supuesto ya lo saben, 1 Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Todos estos versículos que vamos a leer no van a estar aquí, porque algunos de los versículos ni sabemos cuál vamos a usar, de acuerdo a las preguntas, entonces no pudimos dárselo a los hermanos de media, entonces no hay tiempo, pero sí usted puede anotar esos versículos. No sé si en esta introducción acerca de estas 3 palabras mis hermanos quieren agregar algo o vamos de lleno a las preguntas. Me van a acompañar en esta noche así. Vamos de lleno a las preguntas. Bueno, vamos a ir por orden, ¿verdad? Porque aquí hay preguntas por orden. Vamos a ver aquí. Aquí están las preguntas que fueron llegando al WhatsApp desde hoy. Aquí, pregunta 1. ¿Podemos decir que la entidad de Israel es completamente diferente a la de la iglesia? ¿Dios tiene un plan diferente para Israel? ¿Nosotros ocupamos temporalmente la luz que tenía Israel? Esas son algunas preguntas. Yendo por parte, Dios ve al mundo hoy dividido en estas clases. No lo ve como cubanos, argentinos, puertorriqueños, americanos, chinos. Dios ve hoy a la humanidad dividida en 3 grupos y son judíos, Israel siempre será el pueblo de Dios, la iglesia y los gentiles, los que no conocen a Dios. O sea, eso es cuando Dios ve hoy al mundo, no ve, por supuesto que ve, pero no está midiendo la distinción entre países, entre razas, entre color, no, está mirando 3 grupos. Y los 3 grupos hoy sobre la faz de la tierra son los judíos, el pueblo de Dios, la iglesia y los gentiles. Entonces, por supuesto que Israel es muy diferente a la iglesia. La iglesia no vino a ocupar el lugar de Israel, ni mucho menos, sino que la iglesia, como dice la palabra, fue injertada en el olivo y ahora somos parte del pueblo de Dios. Entonces, en base a eso, hay una pregunta que siempre surge y que vamos a tratar de analizar, de cuando encontramos muchos mensajes y profecías, ¿a quién está dirigido? ¿Si a los judíos o a la iglesia? Porque tenga usted en mente que la iglesia, lo que estamos hablando de que la iglesia será raptada, la iglesia nació en Hechos. O sea que tenemos que tener muy claro, cuando leemos todas las palabras de la Biblia, a quién se estaba refiriendo, si era a Israel o a la iglesia. Amén. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esto o seguimos con las preguntas. El versículo clave para entender que somos injertados se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 17. Usted ahí lo puede entender, de que nosotros la iglesia somos injertados en el pueblo de Dios de Israel. Amén. ¿Lo puedes leer, por favor, ese versículo? Romanos 11, versículo 17. Pues si alguna rama fuera desgajada y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella,
ha sido, perdone que estoy usando el celular, ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Amén. Bien, otra de las preguntas que surgen es, ¿por qué decimos, y esto lo volvemos a repetir, cuando yo creo que hay mucha confusión cuando se lee Mateo 24, y Mateo 24 nosotros entendemos que está hablando de la segunda venida, no está hablando del rapto. Entonces, una de las preguntas que surgen es, ¿por qué decimos que Mateo 24 se refiere principalmente a la segunda venida y no al rapto? ¿Cuáles serían las bases bíblicas? Porque Jesús habló de esto, habló de muchas cosas que inclusive pueden decir, se están viendo ahora. Si me pueden buscar por favor Mateo, podemos ir a Mateo 24. Mateo 24. Y abra usted también Mateo 24 ahí porque vamos a quedarnos un ratito ahí en ver algunos versículos claves. Mateo 24, allí también lo tienen en la parte de atrás. Vamos a que alguien me lea, por favor, si lo tienen aquí, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, cuando los discípulos le están preguntando a Jesús, Jesús estaba hablando del templo judío, de Judea, del sábado, de la abominación desoladora de Daniel. En otras palabras, todo eso está conectado con Israel, no con la iglesia, que fue un cuerpo revelado después de que Jesús muriera y resucitara. Entonces, una de las partes aquí es que mi respuesta sería, Mateo 24 no es una carta a la iglesia, como fueron las cartas que leímos o como pueden ser las cartas del apóstol Pablo, sino es una advertencia profética a los judíos, porque Jesús ¿a quién le estaba hablando? A los judíos. Entonces, estas cosas que podrían pasar y que Jesús está profetizando que van a pasar, le está hablando al pueblo judío. Yo sé que hay otros versículos que vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante, pero es importante cuando nosotros decimos que Mateo 24 se refiere a la segunda venida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la gran tribulación, estos 7 años, Dios trata con Israel, no con la iglesia. Entonces Jesús le está hablando en ese tiempo a los judíos. La iglesia no había sido levantada, el Espíritu Santo no había sido derramado, y eso sabemos que en Hechos capítulo 2 fue el nacimiento de la iglesia. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Siéntase en libertad. Amén. Alguien que me lea Mateo 24, 6. Amén, gracias mi hermana. Oirán de guerra, rumores de guerra. Jesús describe aquí un proceso, pero él mismo aclara, más aún, no es el fin. No es el fin. Nosotros sabemos que después del rapto, no es el fin. Al contrario, después del rapto comienza la gran tribulación, comienzan los juicios sobre la tierra, e inclusive después al final es cuando en la segunda venida que creemos que está hablando aquí Jesús en Mateo 24, que no es el fin, viene con la iglesia a derrotar al anticristo y a salvar a Israel. O sea, estos dolores, supuestamente el principio de dolores, como dice aquí, comienzan antes, se van intensificando y culminan en la gran tribulación. Es como que ahora mismo estamos escuchando de guerras y rumores de guerra. ¿Podemos decir que ya estamos en la gran tribulación? No, porque todavía no se han dado las cosas que se tienen que dar. Entonces, no todo lo que está pasando, no todo dolor es la gran tribulación, a veces la antesala. Por eso mismo Jesús dice, no será el fin. ¿Verdad? Después está el versículo, hay algunos versículos
importantes. Vamos a leer el 9, si es posible, si alguien me lo puede leer con micrófono aquí, por favor, así se escucha en la transmisión. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Es lo que dije al principio. ¿Recuerdan las 3 palabras? Y si alguien aquí me puede buscar, por favor, Juan 16:33, Hechos 14:22 y 2 de Timoteo 3:12. Juan 16:33, Hechos 14:22 y 2 de Timoteo 3:12. Jesús aquí está hablando de persecución, de tribulación, de muerte, de odio por causa de su nombre. Y esto es algo que la iglesia nunca estuvo exenta. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 16:33? Amén. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí en Hechos, si usted lee todo el libro de Hechos, usted entiende un poquito, inclusive hay series de Hechos, ¿no? En esta página tan buena, seriesbiblicas.net, y la serie de Pablo, en donde se ven lo que realmente estaban sufriendo los discípulos. Estaban sufriendo tribulación, oposición, guerra, persecución. Entonces aquí es una palabra de aliento para la iglesia que nunca estuvo exenta de pasar tribulación. Y 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. O sea que la iglesia siempre fue perseguida. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es ganar la salvación, sino perseverar es demostrar una fe genuina, porque si no estamos hablando de obras, y la salvación no es por obras. Entonces algunos dicen, ¿cómo es perseverar? ¿Cómo persevero? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Aquí no está hablando de ganar la salvación, sino de desarrollar una fe genuina y mantener la fe genuina en medio de la presión. Cuando yo soy perseguido, cuando yo soy acusado por el nombre de Cristo, me mantengo firme en mi fe, perseverando en mi fe, no en las obras, no para ganar salvación, sino que persevero hasta el fin y mantengo mi fe hasta el fin. Porque en definitiva, ¿por qué será salvo el que persevere hasta el fin? Porque somos salvos por la fe. Entonces, si mantengo y persevero en mi fe hasta el fin, seremos salvos por la fe. Amén. Vamos a chequear, aquí siguen llegando preguntas. Tengo otras más aquí. En Mateo 24:21, si alguien me lee aquí el texto, dice, este es un versículo que se ha escuchado mucho hablar y que inclusive algunos están pensando que está ocurriendo ahora, porque habla de que los días serán acortados a causa de los escogidos. Entonces, porque algunos dicen, ¿no les parece que los días son más cortos? Y es verdad, ¿no? ¿A cuánto les parece que los días son más cortos? Cortísimo. Los años son cortos. Ya estamos entrando prácticamente a finales del 2026, porque ya se nos fue el 2026. No entramos y ya se nos fue, ¿verdad? Entonces, no es que los días son más cortos, es que estamos más ocupados. Es que tenemos más cosas en la cabeza. Es que estamos, y algunos se ríen porque se sienten culpables. Sí, ríase y siéntase culpable. Entonces, léanme por favor el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está citando Daniel 12. Por eso cuando tengamos ahora un momentito, después de ver estas cositas de Mateo 24, vamos a ir a Daniel 12 para conectar. Pero no podemos contestar solamente de Mateo 24, apoyándonos en algunos versículos, sino que también lo importante es ir a la profecía. La profecía que también cuando Daniel habla de las famosas 70 semanas, están escogidas para Jacob, para tu pueblo. ¿Para quién? Para Israel. Entonces la gran tribulación está dentro de las 70 semanas. ¿Y para qué fue reservada y escogida? Para su pueblo, para Israel.
Entonces, Daniel dice explícitamente, será tiempo de angustia para tu pueblo. Entonces, dice que si los días no fueran acortados por causa de los hijos de tu pueblo, entonces aquí estamos hablando porque muchos creen que sí, la iglesia somos escogidos, pero ¿quién es el pueblo escogido de Dios? ¿Quién es? Israel es llamado el pueblo de Dios escogido en Isaías 45. También habrá escogidos durante la gran tribulación. Habrán muchos judíos que serán salvos durante la gran tribulación y habrá muchos gentiles que serán salvos durante la gran tribulación. Cuando la Biblia se refiere a escogidos, no define a qué dispensación se está refiriendo. Recuerde que en toda la Biblia tenemos muchísimas dispensaciones y esto lo enseñamos en el seminario bíblico y de paso sería muy lindo que usted nos pueda acompañar a partir de febrero. Ya vamos a dar la fecha de inicio. Vamos a tener clase todos los miércoles, 2 clases de 45 minutos, de 7 a 9. Es absolutamente gratis para que todos puedan recibir y aprender la palabra del Señor, así que los esperamos a todos. Así que cuando la palabra del Señor dice escogidos, no define a qué dispensación se está refiriendo. Aquí específicamente está hablando a los judíos. ¿Por qué? Jesús le está hablando a los judíos, no es una carta a la iglesia. Otra vez, recuerda esto, Mateo 24 no es una carta a la iglesia. Jesús le está hablando a los judíos de las cosas que iban a acontecer al pueblo judío, porque la iglesia todavía no había nacido. Es más, Jesús dice cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino para el pueblo judío y el pueblo judío no lo recibió. Y cuando Jesús se lo ve llorando, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he querido juntar como la gallina junta sus polluelos, el clamor y el dolor de Jesús era porque su propio pueblo, al que él fue enviado, lo rechazó. Entonces, este Mateo 24 son palabras a los judíos y no una carta a la iglesia. Amén. Pastor, quería solamente abrir un paréntesis acerca de... nosotros estamos acostumbrados muchas veces con este tema de Mateo 24 y se confunde ahí tribulación general de creyente, la histórica y la gran tribulación. Entonces, por ejemplo, cuando leo ahí, voy a volver ahí al verso 9, que describe una persecución a los discípulos. Y Mateo 24, como que juega con el presente y el futuro. Y cuál a veces el problema que nosotros como iglesia tenemos, a mí me pasaba muchas veces esto ahí, que leí una cosa y me imaginaba que se iba a pasar y que cuando se fuera a pasar sería solamente en la gran tribulación. Y a veces nosotros, por ejemplo, persecución empieza desde el século I, ya se hablaba acerca de este tema ahí. Y se sigue a lo largo de toda la historia, siempre hay persecución en contra de la iglesia. Y ahora Pastor Marcelo leyó ahí Daniel y las 70 semanas de Daniel. Entonces eso no es exclusivo solamente de Daniel. Entonces ve que está en Daniel, pero sigue aquí también en Mateo 24. De manera que a veces, ¿qué pasa con nosotros? Es que no nos conectamos ahí con el tiempo y espacio para saber dónde exactamente está la iglesia. Y por ejemplo, todas las veces que vuelvo al Viejo Testamento, me confundo con el Mateo 24. ¿Por qué? Porque son cosas que hablan de lo mismo tema, pero aún en este tiempo, para esta generación que ha pasado, pero sigue para la generación actual y la futura generación. Entonces lo que tenemos que entender exactamente esto ahí, que este tema de tribulación, muy así, no es difícil de entender porque fue muy bien explicado acerca de que se refiere a los creyentes, a tribulación histórica, que son esas persecuciones que la iglesia pasa, ¿ok? La iglesia primitiva, por ejemplo, pasó por varias. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que estos cristianos de ese entonces imaginaban que ya estaba ahí viviendo este tiempo ahí. ¿Por qué? Porque la tribulación fue muy dura, la persecución fue durísima también. Y no es la gran tribulación, solamente era para hacer una conexión entre Daniel de las 70 semanas con esto ahí, porque a veces nosotros no nos posicionamos donde exactamente estamos, porque
capítulo 24, ele é muito like a comes and goes, ok? Está aqui, depois vai à frente, pero está falando sempre acerca desse tema, pero não estamos em la gran tribulación todavía. Amén. Creo que uno de los puntos claves es que en Mateo 24, una vez más, ¿no? Jesús le está hablando a los judíos, como diciéndoles qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿podemos diferir sin romper la comunión? Por supuesto que sí. Y esto es uno de los temas que no afecta a la salvación, porque uno puede preguntar, ¿y si me equivoco? ¿Y si yo estoy bien y aquel está mal? ¿O si yo estoy mal y el otro está bien? El llamado a vivir en santidad es el mismo. El llamado a esperar y velar por la venida del Señor, sea ahora, o sea, es el mismo. El perseverar hasta el fin es lo mismo. O sea, el llamado al Señor, ven Jesús, el anhelo de la iglesia es el mismo. Entonces eso no rompe comunión. En ambos casos o posiciones, la clave es estar listo, estar preparado, ¿verdad? No todos tal vez vemos el calendario bíblico de la misma manera, pero sí estamos viendo al mismo Cristo. Y eso es lo que importa en esta noche. Sí, es importante entender lo que estamos haciendo hoy. Estamos viendo lo que es la diferencia entre el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo. Es bien fácil, bien sencillo comenzar a leer Mateo 24 y pensar que una cosa es lo mismo que la otra. O sea, existen varias posiciones doctrinales donde la iglesia de Cristo de manera general tiene y piensa, mucha gente piensa o cree que el arrebatamiento y la segunda venida es un mismo evento. ¿Ok? Eso, hay muchas denominaciones o iglesias que lo enseñan así. Nosotros no lo creemos así, lo vemos de una manera diferente en la palabra de Dios. Arrebatamiento es un evento donde dice la palabra que el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle más adelante, será arrebatado, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y Mateo 24 entienda siempre que el arrebatamiento, que es la doctrina que se le fue revelada a Pablo, entiéndase que Pablo es el único de los apóstoles a que se le revela literalmente lo que es la doctrina, el arrebatamiento. Es a él a quien se le revela, no es a Pedro, no es a Juan. Juan vio cosas que pasaron en el Apocalipsis, pero el misterio del arrebatamiento se le dio al apóstol Pablo, y él, mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que quería Pablo es que la iglesia sintiese aliento. Entonces entienda que cuando hablamos de arrebatamiento estamos hablando de aliento, pero cuando leemos Mateo 24 estamos leyendo juicio. Grábese esas dos palabras: aliento y juicio. Arrebatamiento, esperanza, aliento, y Mateo 24 siempre está relacionado con el juicio, con lo que ha de venir, con la tribulación, con el sufrimiento, con la hora de la ira que viene sobre toda la tierra. Amén. Otra cosa a tener en cuenta que es el Apocalipsis que estamos estudiando y que es tan lindo, que la semana que viene continúa, ya entra en su parte muy interesante. No es la revelación del anticristo, sino es la revelación de Jesucristo. Porque muchos están uniendo al anticristo con todo lo que tiene que ver, sí, por supuesto está el juicio, está el anticristo, pero es la revelación de Jesucristo. Por eso, las cosas que Juan vio, todo el capítulo 1, están destinadas a cómo se le manifestó y cómo se reveló Jesús al apóstol Juan. Entonces, no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo. Entonces, otra de las cosas que quiero que tengamos aquí, porque quiero que esto quede bien claro. Yo he visto que muchos, y para esto vamos a tener, el año que viene hay planes de hacer podcast, donde puedan hacer más preguntas en vivo. Inclusive, les adelanto, se está preparando un podcast de mujeres, donde hermanas de la iglesia de aquí van a tener su podcast, y ya el podcast tiene nombre, y se van a tratar temas muy serios y sin pelos en la lengua, como les gusta hablar a las hermanas de esta iglesia.
Amén. El podcast del cual ya estoy trabajando para las hermanas se va a llamar Las que no se callan. No, podría haber sido peor, sí. Las que no se callan. Ese podcast, recuerdo que le digo, ese podcast va a dar que hablar. Se van a tratar temas muy importantes, van a haber debates, inclusive van a haber invitadas que no creen en los que las que no se callan van a hablar. Así que estamos aquí para hacer luz. Pero en definitiva, cuando hay cosas que no entendemos, que discutimos, que podemos decir no estoy de acuerdo, quiero que entendamos que la iglesia no está llamada a discutir o a calcular fechas, porque lo que pasa es que mientras nosotros discutimos fechas en esta mesa y no hacemos discípulos, estamos perdiendo tiempo como iglesia. Entonces lo que importa aquí es que sigamos haciendo discípulos y nos vayamos preparando para la venida del Señor. Después, mientras tenemos tiempo y nos tomamos un mate y un café, discutimos fechas y hablamos, me hubiese traído el mate hoy. Y discutimos fechas, pero eso es lo que está. Entonces estamos solamente explorando, en muchos casos especulando lo que nosotros entendemos, pero sí con base bíblica. No podemos aquí especular, si no, pues yo creo, siento, no. Estamos tratando de utilizar y ser lo más bíblico posible. No sé si alguien quiera decir algo antes de continuar con unas cositas más en Mateo 24. Cuando dice, porque vamos a hablar de las 7 trompetas, ¿no? Y Mateo 24, si podemos leer del versículo 29 al 31, si me lo leen con micrófono aquí, por favor, del 29 al 31. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Yo voy a hacer algunas preguntas y quiero que Orley me conteste. Las preguntas basadas en los versículos que acabamos de leer. Amén. ¿Cuándo Jesús dice que ocurrirán estas cosas? De acuerdo a lo que leímos recién. Después de la tribulación de aquellos días. ¿A quién reúnen los ángeles? A los escogidos. ¿Quiénes dijimos nosotros que son los escogidos de Dios en esta dispensación que Jesús le estaba hablando a los judíos? La iglesia todavía no había nacido. A los judíos, a Israel. ¿Dice que se le verá a Jesús o no? Sí. ¿Cómo dice? Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida es pública, pero el rapto es privado. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, Jesús viniendo en las nubes, aquí dicen las nubes, en la segunda venida también vienen las nubes, con la diferencia que en la segunda venida todo ojo le verá, pero en el rapto no lo ve porque justamente es un rapto secreto. En secreto la iglesia es retirada. Cristo desciende en las nubes, la iglesia sube, no se mencionan juicios previos al rapto, es un encuentro en el aire. Entonces, ¿para qué? Porque no toda trompeta es la misma trompeta. Porque a veces en la Biblia habla un montón de trompetas, la Biblia usa trompetas para distintos propósitos. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no toda trompeta es la trompeta o es la misma trompeta o es la trompeta que nosotros estamos pensando. Después en el versículo 40, si podemos leer el versículo 40, donde este es un versículo que también trae un poquito de confusión porque dice uno será tomado y el otro será dejado. Y eso es, no sé si ustedes vieron la película Left Behind. E inclusive hay otras películas en donde se ve que el esposo se queda y va al baño y ve el agua que está abierta y la ropa ahí tirada, y la esposa se fue y el esposo se...
Ni estando acá te salvas. Sí. Yo me fui, ella se quedó. Y se quedó ella. Ah, claro. Bueno, los conflictos familiares los arreglamos en otro panel bíblico. Cuando dice que uno será dejado ahí, donde dicen que, pero entonces Jesús está hablando aquí del rapto. Bueno, cuando Jesús da ejemplos de lo que va a pasar, dice como en los días de Noé, ¿verdad? Dice los días de Noé. Entonces, en los días de Noé, algunos fueron dejados y otros fueron tomados. O sea, los que se quedaron en la tierra, se llevó el juicio. Y los que se entraban al arca, ¿cómo dice el versículo en sí exactamente? A ver, el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. En los días de Noé, también, y no fue, ¿no? Uno, dice como en los días de Noé, uno fue dejado. 37, léete el 37, por favor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahora, este texto no es lo suficientemente claro, por eso digo que no podemos tomar más de un texto, ni para concluir en una postura o en la otra. Por eso digo que tenemos que entender todo Mateo 24, y no solo todo Mateo 24, sino todas las profecías y toda la Biblia para llegar a una conclusión, ¿verdad? No podemos quedarnos, porque este versículo así, él está hablando de Jesús, está dando el ejemplo de los días de Noé, y en los días de Noé uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Okay? Después, otra pregunta, ¿por qué decimos que Dios no nos hará pasar por tribulación si Israel pasó por el desierto? Bueno, lo dijimos otra vez, ¿no? Que Él no nos puso para ira, sino para alcanzar misericordia. En el desierto, yo entiendo que fue disciplina para el pueblo de Dios, formación, protección, pero recuerde que la gran tribulación, las palabras que usamos al principio, hablamos de ira, hablamos de juicio, entonces Dios disciplina a sus hijos, por eso entiendo que el desierto fue una disciplina, pero Dios derrama su juicio sobre un mundo rebelde. Una cosa es la disciplina, y yo entiendo que Dios nos pueda enviar o nos pueda hacer pasar por una disciplina, puede pasar a la iglesia por una disciplina, tu vida, mi vida por una disciplina, pero no un juicio, porque eso es reservado para el mundo rebelde. Amén. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Israel estaba supuesto a entrar a la tierra prometida en 11 días, se creía, y demoraron 40 años. O sea, el desierto no era el fin, era un medio por el que Israel iba a pasar. Y tomaron 40 años por la desobediencia, por ser porfiados, por no hacerle caso al Señor, como nosotros, ¿verdad? Somos muchas veces desobedientes y estamos ahí patinando sobre lo mismo y no avanzamos y no crecemos porque estamos alejándonos de la voluntad de Dios. Entonces, ese no es el mejor caso para comparar. Israel no estaba supuesto a pasar por el desierto esta cantidad de años, sino simplemente unos días, y se extendió por la desobediencia. Amén. Volviendo al punto ese de la trompeta, ¿no? Me quedé con el tema de la trompeta, a la final trompeta. En el contexto de la iglesia se puede interpretar, no dice la final o la séptima trompeta. Sabemos que la séptima trompeta es lo que desata el gran terremoto y la batalla del Armagedón. Entonces, las trompetas del Apocalipsis son juicios, son tocadas por los ángeles y afectan a la tierra. Recuerde eso, las trompetas de la gran tribulación, del Apocalipsis, que vamos a ver más adelante, son juicios, la tocan los ángeles y afectan a la tierra. La trompeta del rapto es la trompeta de Dios, que dice en 1 de Tesalonicenses 4. ¿Vieron cuando dicen, y el ángel se llevó su trompeta y el ángel, cuando dice, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo, ¿verdad? No derrama juicio, sino que produce la glorificación. Amén. Así que, no sé si tenemos aquí, hay más preguntas que ustedes ahí puedan tener en sus chats. Si ven alguna pregunta ahí que les interese, la pueden leer.
Sí, no, solo aclarar un poquito más eso de la trompeta, porque de ahí se agarran fuerte para decir que después de la séptima trompeta, y es importante entender que la trompeta de la que habla Pablo para el arrebatamiento es una trompeta que la va a tocar el Señor, y las 7 trompetas las tocan ángeles, o sea, son diferentes toques, y el toque a la final trompeta se está refiriendo a, por ejemplo, cuando Israel marchaba en el desierto se tocaba una trompeta. Por eso se cree que es al toque de la final trompeta, es como decir, llegó el momento esperado en la historia donde la iglesia va a volar y va a ser arrebatada. Eso es lo que se refiere la final trompeta. Entonces, las 7 trompetas sí son para juicio y son diferentes ángeles quienes las tocan. Amén. ¿Alguna pregunta que ven ahí? Yo creo que hay también que tener en consideración que lo que Jesús nos dijo, que escudriñáramos las escrituras porque ellas hablan de Él y en aquel entonces obviamente el Nuevo Testamento no estaba, lo único que estamos hablando es del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento hay unos patrones y una forma en la cual Dios se conduce y conduce al pueblo de Israel. Tenemos, si consideramos el tiempo que estuvo el pueblo de Israel desobedeciendo a Dios, muchas personas se preguntarán por qué Dios va a hacer pasar al pueblo o una población por este tipo de vicisitudes o esta gran tribulación, y es porque nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento el patrón de cómo Dios le advirtió al pueblo de Israel, cómo Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, cómo Dios trató de juntar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue rebelde. Al final, Dios pasó juicio sobre ellos y ellos fueron desterrados. Vino Nabucodonosor, después vinieron los diferentes reyes que desterraron al pueblo de Israel de su tierra, pero ellos estaban destinados a habitar en ese lugar. Eso era lo que Dios quería. De la misma manera, este tipo de carácter, este tipo de patrón de cómo Dios funciona, nosotros lo podemos aplicar al Nuevo Testamento. Dios te está diciendo en esta noche que aceptes a Cristo. Dios te está diciendo que busques a Cristo de todo corazón, que Él esté por encima de cualquier prioridad en tu vida para que puedas escapar del juicio que viene. Si comparas paralelamente la historia del Antiguo Testamento, de lo que vivió el pueblo de Israel, con lo que va a vivir la iglesia, es un paralelismo. Dios está usando un patrón muy, muy similar y nos está advirtiendo en estos momentos, en esta época de la gracia, que nosotros arreglemos nuestras vidas, que nos pongamos en disposición a buscarle en espíritu y en verdad, porque eso es lo que nos va a salvar de la ira venidera. Amén. Quiero aclarar algo por si no se entendió, cuando en Mateo 24:6, si podemos leer 24 desde el versículo 4 al 8, vamos a leer esos versículos que habla, muchos lo están tal vez asimilando con las cosas que están pasando hoy, ¿verdad? Mateo 24 del 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Aquí se están describiendo, por eso otra vez no dicen, no es el fin, no, son condiciones generales previas, no el evento del rapto en sí, sino las condiciones previas de lo que está pasando. El principio de dolores no es el parto, es el aviso de que algo viene. Entonces estas cosas que se están escuchando hoy y se van a seguir escuchando, no significa que estamos ya en la gran tribulación. Estamos pasando, yo he escuchado, inclusive algunos pastores me han dicho, estamos entonces en el cuarto sello, ya estamos en el cuarto sello, no estamos en ningún cuarto sello,
porque todavía no, son los dolores y el parto, o sea, lo que viene fuerte, eso va a ser la gran tribulación. Y por supuesto después, cuando dice también del fin del siglo. Alguien pregunta aquí, si podemos leer 1 Corintios 15:52. ¿Alguien está haciendo una pregunta sobre esto? 1 Corintios 15:52. Los que están en línea también pueden preguntar al 239-573-0000, 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Aquí otra vez, cuando hablamos de las trompetas, no todas las trompetas son las mismas y no está hablando de las trompetas que están tocando. En 1 Tesalonicenses 4, que está ya ese versículo, ese pasaje está bien, creo que memorizado. Ahí el apóstol Pablo también habla de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ahí es Dios tocando la trompeta y en las 7 trompetas son los ángeles, ¿no? A ver, en sus WhatsApp, ¿tienen ustedes preguntas ahí para...? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué preguntas tienen? Alguien aquí preguntó que si Mateo 24:38 está hablando de la gran tribulación. Mateo 24:38, que dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén. Es como dijo el pastor, esto puede ser también acontecimientos antes de la tribulación y del levantamiento de la iglesia, porque si lees el próximo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Cuántos de hoy estamos aquí diciendo que la venida de Cristo, la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos, y no lo estamos creyendo muchas veces porque ha sido mucho el tiempo? Pero así como Noé estuvo mucho tiempo preparando el arca y pregonando, como dice la Biblia, pregonador de justicia, así nosotros estamos diciéndole al pueblo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y usted va a decidir si entra en el arca o se queda fuera en el diluvio. Amén. ¿Qué más? Hay preguntas que están haciendo que no vienen al tema. Esas preguntas creo que no se van a responder hoy. Sí, estamos tratando de abarcar, por lo menos hoy ya son las 8:48. Fíjese cómo pasa, ¿no? Si usted tiene una pregunta de ahí y la quiere levantar su mano y valientemente también lo puede hacer. Aquí tenemos varias preguntas más, muchas referidas a Mateo 24. Si quedó alguna cosita pendiente en Mateo 24, la puede preguntar, alguna duda. La idea es que saquemos dudas, no es que nos convenzamos, ni convencer, ni estar todos de acuerdo, sino... sí, mi hermana. Ese sería el orden más o menos. Ahí Julio tiene el cuadro escatológico. Se lo dimos a Midia. Si lo podemos poner aquí. Aquí tenemos una idea aproximada desde el nacimiento de Cristo, crucifixión, Pentecostés, y en los últimos minutos que nos queda, vamos a tratar de dejar este gráfico aquí, hablando de las 70 semanas de Daniel. Que ahí sí nos vamos con dolor de cabeza, se lo puedo asegurar. ¿Amén? Pero bueno, el nacimiento de Cristo, la crucifixión, el comienzo de la iglesia en Pentecostés, la era de la iglesia, el rapto, la gran tribulación. En la gran tribulación pasan todas estas cosas que están aquí en el cuadro blanco. Anticristo, firma de tratado de paz, 3 años y medio rompe el pacto, 7 sellos, trompetas, 2 testigos, copa de ira, caída de Babilonia. Tribunal de Cristo para la iglesia, las bodas del Cordero para la iglesia cuando el último mártir de la gran tribulación llegue al cielo. Entonces viene en su segunda venida Jesús con su iglesia, se produce la batalla del Armagedón, el diablo es encerrado 1000 años, comienza el milenio, el diablo es soltado, juicio del gran trono blanco para los impíos,
para que reciban su juicio justo y después directo al lago de fuego y azufre, cielo nuevo, tierra nueva, y nos vamos a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amén. Eso es lo que, a ver, nosotros como liderazgo, como iglesia, creemos que estamos entendiendo las Escrituras, la Biblia, como un todo, no una parte. Ese creemos que es el orden. Como hicimos la otra vez, después del servicio, esto lo van a proyectar para que usted le saque una fotito. Hay veces que de una forma visual es como que podemos llegar un poquito más a entender. Julio, te voy a pedir que hables un poquito, que resumas un poquito lo de las 70 semanas. Sí, seguro que sí. Antes que Julio empiece, 70 semanas, esto está Daniel. En Daniel usted tiene que leer Daniel. 70 semanas está destinada para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y ahí se detallan las 69 semanas, que es toda la historia de Israel. Pero falta una. Dice en Éxodo, creo que 16 o 13, que un día es un año. Entonces, 7 días para Dios, en este caso, en esta profecía, cada día representa un año. En esas 70 semanas falta esos 7 años, ¿verdad? Que son los que faltan, o sea, se cumplieron 69 semanas, falta la semana 70, que es la que Daniel profetiza que será la gran tribulación. Correcto. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente, hay algo bien importante que me tocó el corazón, y es que cuando Jesús dice en Mateo 11, 25 y 26, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús. Sí. Es la voz, debe ser la voz. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros, como decía el pastor en la predicación anterior, necesitamos ser niños para poder entender estas cosas. En el momento que usted trate de llenarse de conocimientos y de pensar que usted es la persona más sabia y que más sabe de la Biblia, pasa al otro lado, deja de ser un niño, y se pasa al lado de los sabios y de los entendidos. Y Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los reveló a los niños. Si vamos al capítulo número 9 de Daniel 25, alguna de las personas que tienen micrófono que me la puedan leer, Daniel 9:25, y después vamos a ir a Daniel 9:26. Está hablando de las 70 semanas de Daniel. ¿Lo tienes? 9:25. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y aquí voy a levantarme un momentito, voy a usar mi famosa pizarra porque realmente es muy necesario hacer esto, que todos lo puedan ver. Vamos a tratar de hacer una ecuación muy sencilla que usted la pueda recordar, porque hay varias maneras de hacer esto. Cuando sale esta profecía, está hablando de que desde el anuncio de la restauración de la ciudad van a pasar 7 semanas y 62 semanas. Ahí tenemos 69 semanas. Para la interpretación es que es un día, vamos a ponerlo en uno aquí, un día por año. Ok, si tomamos las 69 semanas, ¿cuántos días hay en una semana? 7. So, estaríamos multiplicando 7 por 69. ¿Qué nos da eso?
483 debería darle, ¿verdad? Estaríamos hablando de 483 años. Dice que desde la salida del anuncio hasta el Mesías van a pasar 7 semanas y 62 semanas para un total de 483 años. Norberto, mientras voy aclarando una cosita, búscame en el internet en qué año el rey Artajerjes de Persia subió al trono. Es bien importante que nosotros entendamos también que en el calendario gregoriano que tenemos nosotros ahora mismo, empezamos en el año 0, ¿no? El año 0 y hacia la derecha comenzamos ascendiendo 1, 2, 3, 4, 5 años. En los años antiguos era al revés. Teníamos, ¿lo pudiste encontrar, Norberto? 465. En el 465 fue cuando Artajerjes I dio subió al trono, 465. ¿Qué dice Nehemías 1? Nehemías 1. Vamos a dejar estos 465 años aquí, que fue cuando Artajerjes subió al trono. ¿No se puede ver bien? Okay, lo ponemos abajo. Ayúdame aquí, Aníbal. Si el marcador, tratamos de buscar un marcador que fuera más oscurito, pero se nos fue. Vamos a ponerlo en el medio. Aquí es la cosa. Tenemos 465 años. ¿En qué año dice Nehemías 1? ¿Qué dice Nehemías 1? Empezamos a leer en el 1. 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Okay. Muy bien. Estamos hablando del año 20 del rey Artajerjes. Si Artajerjes, yo sé que lo buscó Aníbal y se lo di a Norberto para que lo buscara. Artajerjes comenzó en el año 465 y en el momento en que Nehemías se puso delante del rey, fue en el año 20, quiere decir que a los 465 años tenemos que restarle 20 años, ¿no? Y eso me da ¿cuánto? ¿Qué edad? ¿Qué año? El 445. Muchas gracias. 445. Si al 445 le quitamos los 483 años Disculpame, de los Julio, que habla la profecía. Una cosita para que no haya confusión. Es Nehemías 2. Nehemías 2. Nehemías 2, porque ahí no menciona. Entonces pongan Nehemías 2, capítulo 2, Gracias. versículo 1, porque ahí dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Ahí lo menciona. Aquí, porque en el ok. otro no estaba, entonces va a decir, ¿por qué están diciendo Artajerjes si no está Muy en la bien. Biblia? ¿No? Es en Nehemías Nehemías 2. 2, versículo 1. Nehemías 2. Del 465 cuando él comenzó a reinar al 445 cuando el edicto se dio, si le quitamos 483, es una ecuación matemática sencilla. 445 menos 483 equivale a 38 años, ¿verdad que sí? Si nosotros consideramos, quiere decir que desde la salida del edicto para reconstruir la ciudad hasta la llegada del Mesías iba a pasar estas 72 semanas. Pero usted dirá, Julio, pero esto a mí no me cuadra porque Jesús murió en el año
33. Jesús no murió en el año 38. Si nosotros consideramos que el calendario actual, la fecha cuando nació Jesucristo no fue en el año 0, sino en el año 4, entonces nos acercamos al año 34. Y todavía nosotros no tenemos el año 33, pero estamos bastante cerca de la profecía donde nos dice que desde la salida del edicto hasta la llegada del Mesías iban a pasar todas esas 69 semanas. Estamos hablando de 38 años, pero le tenemos que restar los 4 años que hay de diferencia porque Jesús realmente no nació en el año 0, sino que nació en el año 4. ¿Cómo sabe la historia y los historiadores que Jesús no nació en el año 0? Porque Herodes el Grande murió en el año 4. ¿Y quién mandó a matar a los inocentes, los niños menores de 2 años? Herodes el Grande. Herodes estaba vivo y Herodes murió en el año 4. O sea que Jesús no nació necesariamente en el año 0, sino que nació mínimo en el año 4. Si hacemos esa ecuación nos da a 34 años. Para mí, esa profecía es bastante certera. Probablemente hay un cálculo en el Antiguo Testamento de cómo se calculaban los días y cómo se hacían. Tal vez había un día de más y si consideramos los 483 años, pudiera ser que ese cálculo llegara más cercano a los 33 años donde murió Jesús. Si vemos a Daniel 26, ¿qué dice? Daniel 9:26. Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí es el final de las 69 semanas, donde nosotros ya sabemos que esto pasó en el año 70 después de Cristo, donde se destruyó el templo a manos de Tito. Y estamos ahora mismo en un periodo donde estamos en espera que se active la última semana para completar el ciclo completo de las 63 semanas. Yo no sé usted, pero el hecho de que en Daniel haya una predicción o una declaración de parte de Dios donde dice que desde la salida de la orden a restaurar el templo hasta la llegada o hasta en el 26, hasta la muerte del Mesías, va a pasar esta cantidad de semanas. Para mí es esto algo completamente sorprendente y preciso de parte de Dios. Que Dios haya puesto esto hace cientos de años antes de que llegara el Mesías hasta nosotros y pudiéramos nosotros entender que Dios no se cambia, que Dios no se equivoca, que Dios realmente tiene un plan y Él sabe lo que va a pasar en nuestra vida. De la misma manera que en Daniel Él pudo decir, desde este tiempo hasta este tiempo va a llegar el Mesías. De la misma manera, todo lo que está escrito en Apocalipsis se va a cumplir para nosotros y nosotros estamos esperando ahora mismo el arrebatamiento para que Dios nos lleve con Él y todas estas cosas se cumplan y nosotros podamos gozar de las recompensas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Gracias, Julio. A ver si podemos hacer una pregunta más. Orley. Jesús habla de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra, pero también de su regreso. ¿Cómo distinguir entre las profecías sobre el juicio de Jerusalén en el año 70 y el fin del mundo? Ok. Por ejemplo, en Mateo 24:1 dice, Jesús salió del templo y se iba.
y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Usted debe entender que el judío, en su cultura, el templo era algo sumamente importante. Ellos se sentían súper orgullosos del templo. A veces le daban más importancia al templo que a Dios. Cuando la Biblia dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombre. Respondió Él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, bajo el imperio de Tito, Israel fue completamente sitiada. Fueron allí, los rodearon, los atacaron y asaltaron toda la ciudad, mataron personas, le abrían el estómago a las personas para sacarle monedas de adentro, crucificaban a la gente. Fue un total desastre. Y el templo en particular, tomaron madera y lo cubrieron con madera por todo el templo completo, y entonces a la madera arder comenzó a explotar las piedras del templo. Por eso dice Jesús: no quedará piedra sobre piedra. O sea, esta profecía se cumple exactamente en el año 70 después de Cristo. Ahora, si usted lee el versículo 3 para que podamos ver ya la diferencia, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted se puede dar cuenta, fueron dos conversaciones diferentes, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Primero le preguntaron sobre el templo y le dijeron sobre el templo y él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Después, en otro lugar, le hacen entonces la pregunta del fin del siglo. Así es como podemos diferenciar la profecía de la destrucción del templo y lo que es las señales de los tiempos finales. Amén. En Mateo 24:16 dice: entonces los que estén en Judea, aquí hay otra, pero como Jesús está hablando aquí de la segunda venida, ¿no? Los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra día no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces Jesús aquí está hablando de huidas a Judea, a los montes, de día de reposo. Una vez más, ¿a quién le está hablando Jesús? Al pueblo judío. Y si la iglesia no está y Dios va a tratar con Israel, estas instrucciones son para el pueblo de Israel. Creo que eso es lo más importante que debemos tomar. Yo no creo que Mateo 24 describe el rapto en sí, sino que está describiendo la segunda venida, y es un contexto de mucho territorio, específicamente para los judíos, juicio mundial, muchas cosas, ¿no? El rapto es revelado luego por Pablo, ya cuando la iglesia nació, después del derramamiento de Pentecostés en el libro de Hechos. Así que, una vez más, para tener en cuenta que cuando la palabra dice que el día ni la hora nadie lo sabe, si estaríamos hablando del rapto, lo sabríamos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe cuando vaya a venir el Señor. Ahora, después de que la iglesia sea arrebatada, los que se queden, ¿qué creen ustedes? ¿Van a tener idea de cuándo va a ser la segunda venida? Más o menos así, ¿no? Porque si abren la Biblia, se van a dar cuenta, y si muchos vieron por internet a Julio explicando esto de la semana, decir, uy, entonces llegamos hasta la semana 483. En la semana 483 hubo un silencio, una pausa de Dios de más de 2000 años, 3000, no sé hasta cuándo, y faltan entonces los 7 años para completar las 490 semanas, que son 70 semanas. En Éxodo 14, 3, que después búsquelo en su casa tranquilo, dice ahí en un aspecto profético que para Dios un día es un año. Por eso se toma ahí la explicación de que cuando Daniel está hablando de 70 semanas, está hablando de 70 por 7 años, 490 años. ¿Amén? Me gustaría dejarlos con un pensar. Jesucristo tiene un carácter. Y bíblicamente el carácter de Jesús siempre ha venido a salvar. Nunca ha venido a condenar. Y yo les quiero que ustedes se vayan con esta pregunta.
si el carácter de Jesús siempre ha venido para salvarnos y no para condenarnos, ¿por qué tenemos que pensar que la iglesia tiene que pasar por un gran juicio de condenación y que no nos cubra? Porque si vamos a ver el carácter de Jesús, Él siempre quiso salvarnos. Y como para mí es imposible ver a Jesús que quiera pasar a su novia, a su amada, a la que Él está vistiendo de blanco, a la que le está poniendo calzado, a la que le está poniendo sortija, a la que le quiere poner corona, por una gran tribulación en donde va a sufrir la novia. Y yo no puedo entender eso. Si humanamente yo, siendo malo, yo soy malo, yo quiero que mi amada esté lo mejor posible, como Jesús, que es bueno, perfecto, agradable y todo lo que es digno, que es Él, puede pasar la iglesia por la gran tribulación cuando realmente Jesús es el amado. Y la Biblia dice en Juan 3:17, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Y eso tengámonos en cuenta. Amén. Amén. Vamos a pedir a los músicos que regresen, por favor. La esperanza de nosotros como iglesia, por lo menos mi esperanza, no es sobrevivir al anticristo, sino encontrarme con Cristo. Amén. Esa es la esperanza que yo tengo en esta noche. No es sobrevivir a lo que el anticristo y los juicios caigan sobre nosotros. Mi esperanza es encontrarme con Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros como iglesia. Yo sé que quedaron muchas preguntas más. No hicimos a tiempo. Tal vez más adelante hagamos otro panel. Me dio muchas ganas de volver a la radio con esto y hacer programas de radio. Amén. ¿Sí? ¿Sí? No sé si Pastor Cristóbal quiere cantarnos algo o decir alguna cosa. Sí, por favor. Sí, hermano, si le es posible, póngase en pie. Y quiero alentarte con Romanos capítulo 8. Con relación a todos estos hechos escatológicos, hay mucha gente lleno de temor. Muchas veces un temor que paraliza y cierta confusión que el enemigo aprovecha para robarnos la paz. Y quiero que estemos buscando Romanos capítulo 8, verso 15. Y quiero que el Espíritu te dé entendimiento en esta noche para que recibas esta palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, por el cual la iglesia Centro Cristiano clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Es un espíritu de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este verso 18 me estremece, me sacude en mi espíritu. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yes. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Jesús. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Y no solo ella. Oye eso. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Yes. Hay alguien que dice en esta noche: Maranata. Aleluya. Maranata. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Jesús. Yo no sé tú, pero yo tengo deseo de levantar la mano Aleluya. y Jesús. decir: mi espíritu gime también, y mi espíritu anhela ese tiempo glorioso en que recibiremos un cuerpo glorificado y llegaremos allí a estar con Él cara a cara. Santo Jesús. No por méritos nuestros, Señor, sino por tu infinita misericordia y por tu gracia. Porque anhelamos ese momento, Señor, y sabemos que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Aleluya. Santo. Seba que vasaya. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia Sí, Jesús. a mirar, a velar, a guardar para ti nuestras vidas, sabiendo de que tú vienes por nosotros. Aleluya. Y que en un abrir y cerrar de ojos volaremos contigo a la eternidad. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Dile que eres poderoso, poderoso Dios. Tú eres poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Clama en esta noche.
manos y dile: poderoso Dios. Sí, Jesús. Poderoso Dios. Glorifícate, Jesús. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Tú eres poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios.